9 de la mañana, 25 minutos, momento de darle la bienvenida, los buenos días al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Hay muchos temas para conversar con el secretario de Estado. Bueno, seguros de desempleo y sus cifras, también seguros por enfermedad, que por primera vez los seguros por enfermedad, el 60% corresponden a COVID, a personas que están cursando la enfermedad o en cuarentena. Buenos días, Mieres. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto, encantado de estar con ustedes nuevamente. Gracias por su tiempo. Le proponían comenzar hablando sobre los subsidios por enfermedad. ¿Cuántos son según las últimas cifras? Y usted mencionaba el otro día, luego de reunirse con el presidente de la República, que el 60% de los subsidios por enfermedad están correspondiendo a COVID. Sí, efectivamente, ha habido un crecimiento muy grande de los subsidios por enfermedad en los últimos meses, básicamente desde diciembre del año pasado en adelante, todos los meses se ha registrado un incremento y ese incremento está explicado completamente o prácticamente de manera completa por el incremento de los contagios de COVID y por el hecho de digamos, de que nosotros asimilamos desde que comenzó la pandemia, desde que se declaró la emergencia sanitaria, el subsidio por enfermedad para el cuarentenado. De hecho, en el mes de abril, que es el último dato que tenemos, los subsidios por enfermedad superaron los 100.000 y de ellos 50.000, o sea la mitad aproximadamente, son por aislamiento debido a cuarentena, es decir, a la posibilidad de estar contagiado. Y después hay unos 10.000 más que son de COVID propiamente dicho o síntomas cercanos al COVID o próximos, creo que es así la terminología que se utiliza. O sea que en total el 60% son casos de subsidio por enfermedad debido a la pandemia. Los números de mayo todavía no los tiene, usted lo advertía, pero hay digamos, una percepción de que se mantiene, suben estas cifras. Daría la impresión de que se van a mantener, es decir, nosotros abril y mayo, si uno lo compara en relación a los contagios, hay un comportamiento muy parecido en los 2 meses. Por lo tanto, deberíamos esperar un número total de subsidios por enfermedad en el orden de los 100.000 nuevamente y una participación de los casos COVID por cuarentena de aproximadamente la mitad. Es muy probable que se repitan las cifras, ¿no? Esto, ¿qué gasto extra significa para el BPS? ¿Cuánto se tensionan, digamos, las arcas del Estado con estos incrementos? Usted mencionaba el otro día también que en el promedio normal prepandemia eran 30, 40.000 seguros por enfermedad mensuales, ¿no? Y ahora tenemos 100.000. Exacto. Sin duda que este es un incremento del gasto importante. Los subsidios por enfermedad, aún los casos de cuarentena, que no son casos de duración extensa, digamos, porque es hasta que se constata si hay o no un test positivo. De todas maneras, es un incremento muy importante. Yo no tengo el número acá de cuánto representa de incremento del gasto, habría que calcular. El año pasado, las certificaciones médicas vinculadas al COVID representaron un incremento con respecto a 2019 de 40 millones de dólares. Pero fue un año en donde los contagios fueron bajos y donde las cuarentenas, por lo tanto, también eran mucho menores. Estábamos hablando de 6.000 y ahora estamos hablando de 60.000. O sea, de una multiplicación del gasto por 10, pero esa multiplicación del gasto por 10 fue por ahora en un solo mes, eventualmente en 2, pero sin duda que es un impacto mayor, importante en las cuentas del Banco de Previsión Social, habida cuenta de que además tenemos que responder, como se ha hecho hasta ahora y se seguirá haciendo, a números en el seguro de paro que también están por encima de lo que eran prepandemia, ¿no? Ministro, uno va mirando las cifras, obviamente, día a día. Yo en este momento estoy haciendo un rápido chequeo simplemente para refrescar la memoria de lo que han sido los números de abril y los que han sido los de mayo, que prácticamente en algunos aspectos por allí se dice han sido iguales. Hay un aspecto en el que el aumento
me parece que es donde tiene esta incidencia muy importante en su cartera, que es en el aumento de los casos activos. Si uno va mirando, va yendo hacia atrás. Yo hace unos días le recordaba a Lorena que habíamos llegado a tener un número de 27.000 casos activos y hoy estamos superando los 37.000. Y esto no fue hace tanto. Creo que si vamos una semana atrás o una cosa por el estilo, entonces uno piensa y dice, si hablamos de 10.000 casos activos más, es decir, estamos superando los 37.000, esas personas a su vez tienen una serie de contactos que pasan a estar en cuarentena. Y allí es donde afecta directamente, seguramente en un determinado porcentaje muy importante, al Ministerio de Trabajo. Sí, sin duda, en subsidios por enfermedad. Por eso puede ocurrir que los números de mayo sean incluso superiores a los de abril. Claro. Vamos a ver, todavía no ha cerrado el mes, cierra hoy de noche, tenemos unos días siempre de demora en tener la estadística completa, pero seguro no va a reducirse, eso está claro, y seguro que esto es parte de la red de contención que el Estado proporciona a los ciudadanos con respecto, en este caso, como igual que con el caso del subsidio por desempleo, a los trabajadores formales privados, que son el 50% de la población económicamente activa. Y nada, es una red de protección muy importante, tanto el seguro de paro como el subsidio por enfermedad han cumplido un papel en este tiempo tan difícil, muy relevante. Obviamente no es lo mismo que estar trabajando, porque el seguro de paro, como ustedes saben, se cobra el 50% del salario y en el caso de los parciales el 25% de una mitad, la otra mitad está de cargo del empleador. O sea, el trabajador trabajando en seguro de paro parcial tiene un 75% de ingresos. Y el subsidio por enfermedad implica el pago del 70% del salario, que es también una reducción de ingresos, ¿no? Uno se pregunta, y obviamente esto es algo que tal vez no lo podamos evaluar exactamente, hasta dónde aquellas personas que conocemos transitan sin mayores dificultades la enfermedad, continúan teletrabajando y de esa manera, digamos, es un número menor de subsidios por enfermedad que se pueden tener. Porque, a ver, si uno se pone a pensar en más de 37.000 casos activos, debe suponer que esos 37.000 casos, como mínimo a 2 o 3 personas de su entorno directo deben haber puesto en cuarentena. Los números serían muchísimo mayores. Imagino que aquellos que tienen la posibilidad de seguir teletrabajando aprovechan esa situación justamente para tener el 100% del salario y no tener esas reducciones a las que usted hacía mención. Eso por un lado ciertamente debe ocurrir, pero también lo otro que es cierto es que una parte de esos 37.000 activos y una parte, por lo tanto, de sus contactos también, no son necesariamente trabajadores formales privados, claro, dependientes. Es decir, debe haber una proporción importante de gente que ya está jubilada por el perfil que la enfermedad tuvo, sobre todo en los primeros tiempos, aunque ahora ya hemos visto que se ha corrido un poco en materia de edad, pero de todas maneras la participación de personas que se enferman mayores de 60 años o de 65 son un montón, y por lo tanto sus contactos también. Y lo mismo en el otro extremo de la pirámide de edades, ¿no es cierto? Puede haber mucha gente que no es activa por ser menor o porque simplemente no está en el mercado de trabajo. O sea que sobre esos números hay que reducir, por un lado, los que, como tú bien decís, pueden estar trabajando desde su casa si la enfermedad le ha dado de manera leve y él puede hacerlo de manera remota y prefiere seguir trabajando, y también porque un número importante de casos de enfermedad no se corresponden con situación de trabajo formal privado, ¿no? Mieres, hoy se vencía el seguro de enfermedad especial para mayores de 65 años. Usted anunciaba que se prorroga hasta el 30 de junio. Es verdad. ¿Cuántas personas están amparadas en ese beneficio? Alrededor de 1.500, 2.000 han sido promedialmente las personas que están incluidas en ese subsidio
gente que trabaja, mayor de 65, y que además solicita ampararse en el subsidio, porque no es una cosa imperativa, es una decisión que toma el empleado, tiene el derecho de hacerlo, ¿no es cierto? Y en ese sentido se ampara. Lo otro que vamos a hacer, porque vence el 30 de junio y los datos indican que tenemos que seguir manteniéndolo, es prorrogar el seguro de paro parcial. Esto, digamos, es habida cuenta de que todavía la situación del mercado laboral y la situación de restricciones se mantiene y probablemente tengamos que prorrogarlo, todavía no tenemos definido por cuánto más, pero al menos un par de meses más. ¿Cómo vienen siendo las inspecciones en establecimientos comerciales, lugares de trabajo? Hablamos mucho al inicio, pero estábamos mejor que ahora, ¿no? Se detectaron algunas irregularidades en el marco del Día de la Madre. Bueno, ¿cómo vienen siendo esas inspecciones? Y seguimos trabajando fuertemente, el operativo está manteniéndose de manera firme. Tenemos obviamente siempre alguna denuncia que nos llega y hecha la denuncia se va a inspeccionar inmediatamente. Esa es una relación de diálogo permanente entre cuando me llegan a mí alguna denuncia, la traslado enseguida al inspector y el inspector determina la realización del ejemplo. Viernes de noche, 9:30 de la noche, llega una denuncia, hablamos con el inspector, al otro día sábado se inspecciona. Eso ocurrió, por ejemplo, este fin de semana. A veces el resultado es que no era así, pero otras veces puede dar pie a que efectivamente hay una situación. Lo cierto es que promedialmente estamos en el orden del 50% de casos donde las inspecciones por cuestiones sanitarias generan algún grado de irregularidad o de incumplimiento que se corrige, yo les diría rápidamente, pero también muestra que hay un afloje de lo que de alguna manera es el cuidado en términos generales. Es lo que estamos constatando desde que empezó el operativo Trabajo Responsable allá por noviembre del año pasado. ¿En qué sector de actividad se encuentran la mayor cantidad de irregularidades? No, es muy variado, la verdad, es muy heterogéneo, porque nosotros vamos a todo tipo de empresa. Por supuesto que hay unas que nos preocupan más, que es las que además de la preocupación por el trabajador está la atención al público, porque entonces hay más riesgos. Pero en definitiva ocurren en locales de atención al público, pero también ocurren en centros de trabajo donde están trabajando simplemente los empleados, los trabajadores en su propio ámbito, ¿no? Ministro, se ha comenzado con el pago del subsidio a trabajadores de la cultura, deporte, educación, turismo. A esto creo que hay que sumar a monotributistas del MIDES. ¿A cuántos trabajadores va a alcanzar ese subsidio que, según tengo entendido, está algo por encima de los 7.000 pesos? 7.315 por 3 meses. Y eso alcanza a los monotributistas MIDES, que son unas 13.000 personas, y a un número de alrededor un poco más de 6.000 trabajadores informales con niveles de ingresos cero o hasta una BPC, que son 4.000 y pico de pesos, que reciben ese subsidio por 3 meses. Este último conjunto, el primero son los monotributistas MIDES que están inscritos en el Banco de Previsión Social, y el segundo, y en el MIDES, el segundo es un número de personas que están relacionadas directamente con las actividades que fueron suspendidas a partir del 23 de marzo. Entonces allí tenemos todo el tema de la cultura, espectáculos públicos, etcétera, profesores de gimnasia, entrenadores personales, guías turísticos, docentes en algunos casos de ellos que dan de pronto clases particulares. Hay un número amplio de situaciones, músicos, autores, intérpretes, gente vinculada a los eventos, eso es muy importante, gente vinculada digamos, a trabajar
en relación a ofreciendo servicios a eventos, iluminadores, sonidistas, la gente de la danza, los actores. En total son 6.000 personas aproximadamente. Ahora, todo esto que usted... Hice una cuenta muy simple, multipliqué los 19.000 trabajadores por esos 7.315 pesos y me da una cifra cercana, para ser redondo, a los 140 millones de pesos, ¿puede ser? Puede ser, sí, claro. 140 millones de pesos por mes, multiplicado por 3 meses. ¿Ese dinero de dónde sale, ministro? El fondo coronavirus. Es así, es parte del gasto del fondo coronavirus y las medidas que habíamos anunciado hace un mes, que además tienen otros gastos adicionales, ¿no? Que tienen que ver con la extensión de la exoneración de la contribución inmobiliaria al 100% para ciertos emprendimientos de los sectores más afectados, algunas rebajas importantes en materia de tarifas públicas, en fin, un paquete de medidas que buscaron dar una respuesta a una situación que tuvimos que adoptar a fines de marzo, que fue la interrupción de actividades en varios sectores. Por otro lado, nosotros también habíamos instrumentado ya desde aquel momento un seguro de paro flexible que le permite a los trabajadores de esos sectores que fueron afectados ingresar al seguro de paro sin cumplir con los requisitos, digamos, comunes de ingreso al seguro de paro. Es decir, sin haber aportado 6 meses en el último año, sin haber aportado 175 jornales en el último año, sino con un número bastante menor y además cobrando cuando estén en situación de multiempleo sin que se le descuente por los otros empleos que mantienen activos. Es decir, un régimen muy, muy especial que está dirigido a trabajadores del sector turístico, del sector educación, del sector del deporte, del sector de la cultura, que es, la otra medida en espejo a lo que acabamos de mencionar. Por un lado los informales, por otro lado los monotributistas MIDES y por otro lado los trabajadores formales, pero con requisitos de acceso al seguro de paro que si no se hubieran flexibilizado no podrían estar ingresando. Ministro, antes de despedirlo, le pregunto, ¿ya está fijado qué día van a enviar el proyecto de ley de estímulo al trabajo, ¿no? Dedicado a mayores de 45, a jóvenes, con énfasis en las mujeres? ¿Ya se sabe qué día va para el Parlamento? Tenemos toda la expectativa de que podamos hacerlo esta semana, a más tardar primeros días de la semana próxima. ¿Qué es lo que queda por afinar? Siempre hay detalles de redacción, algunos ajustes en algún artículo y chequear algún dato más, pero básicamente ya estamos en las etapas finales de la redacción. Muchas gracias por su tiempo con Arriba Gente. Un gusto, encantado. Suerte. Que anden bien. Gracias.